Placer de hablar para ustedes, Magdalí Silva, junto a mis compañeros de la Cátedra de Psicoterapia, vamos a analizar el modelo psicodinámico. Esta cátedra es impartida por la profesora María Linares de la Universidad de Yacambú, el vicerrectorado académico de la Facultad de Psicología. Como les decía, vamos a disertar un poco acerca del modelo psicodinámico, partiendo de qué es exactamente la anamnesis, que es en lo cual yo me voy a enfocar. La anamnesis, precisamente por Gerson en 1967, nos las describe como ese proceso de recopilar información en torno al paciente en cuestión. Para nosotros será Sasá. Y en este caso vamos a analizar todas sus experiencias, desde la primera infancia, cómo ha impactado su vida, enfocándonos primero en la exploración de la historia temprano, que es propio del modelo psicodinámico. Vamos a analizar, vamos a llevar a cabo el análisis de transferencia, que es esa vinculación de las historias pasadas con respecto al terapeuta. Vamos a hacer énfasis en lo inconsciente y en la dinámica de conflicto. Ahora bien, ya enfocándonos, diremos que en la parte de elaboración de la anamnesis nos enfocamos en el nombre del paciente. En este caso es Sasá Anaís López Suárez. Su edad es de 22 años con 10 meses, su estado civil es soltero, no tiene hijos. En cuanto a su condición física, diremos que es delgada, la piel es blanca, tiene una apariencia descuidada. En cuanto al nivel educativo, está explícito dentro de la información que se nos aporta, y es que cursa el segundo año en la universidad. Ahora bien, dentro de la anamnesis también es necesario analizar lo que es la actitud en la consulta. En este caso, Sasá, al momento de la consulta, inhibe algunas preguntas, se muestra un poco dispersa, pero habla de que ha tenido pesadillas recurrentes, de que ha sufrido una relación abusiva durante 2 años. Dentro de lo que es la anamnesis, detallar la historia del problema y su evolución. En este sentido, se puede acotar que la relación sentimental al principio fue buena, fue satisfactoria, pero después se fue tornando más abusiva. Ella fue víctima de muchos celos por parte de la pareja, hubo violencia física, violencia psicológica. Posterior a toda lo que es la ruptura, ella ha ido experimentando una especie de estrés postraumático. Muchas de estas informaciones han sido hipotéticas, ya que no son suministradas dentro de lo que es la entrevista. Sin embargo, podemos también señalar, ya para finalizar esta primera parte de la anamnesis, que dentro de lo que es el estilo de vida de Sasá, se puede aportar que mantiene un estilo de vida introspectivo, algo desorganizada. En cuanto a su apariencia, se muestra desaliñada, descuidada, pareciera no dar mucha importancia después de estas vivencias a su aspecto físico. Ha mostrado cambios en lo que tiene que ver con el sueño, en lo que tiene que ver con la alimentación, no cuenta con una red de apoyo clara, recuérdense, ella viene de problemas anteriores, de diagnósticos psicológicos anteriores, que se han ido agudizando a raíz de esta relación abusiva que ella acaba de finalizar. Tenemos mucho que hablar acerca de Sasá. Hay muchas otras áreas que es importante para poder analizar el paciente dentro de lo que es el modelo psicodinámico, y para esto mis compañeras van a seguir disertando más a continuación. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana Nieto. Tomando en cuenta lo anteriormente dicho por mi compañera, vamos a analizar desde un punto psicodinámico la historia familiar de Sasa y su dinámica psíquica. Primero que todo, tomando en cuenta su infancia y sus figuras parentales. 3 datos que observé fueron la educación religiosa estricta. La interpretación psicodinámica que se le puede dar a esto en este caso es el super yo rígido, internalización de normas que castigan la sexualidad como pecado. El sustento teórico que utilizamos fue Freud, 1923, el yo y el yo. Por otro lado, otro dato observado en este caso fue que tuvo un padre autoritario y una madre sumisa. La interpretación psicodinámica de este estudio se identifica como la víctima. Tiene un patrón de sumisión transferido a la relación de pareja. El sustento teórico que utilizamos fue Klein, 1906, mecanismos de identificación. Otro dato observado que podemos ver sería la prohibición
de cuestionar órdenes. Tiene una fijación en la etapa fálica según la interpretación psicodinámica. Un conflicto edípico no resuelto, ya que tiene culpa por deseos de autonomía. El sustento teórico que utilizamos fue Magento en 2009 en su libro Convergencia Teórica. Otro punto muy importante es la relación abusiva, ya que tiene una dinámica inconsciente. Ella repite un vínculo de padre y madre sumisa y permite abusos buscando amor, compulsión, y esto lo sustentamos de una manera teórica en una interpretación psicodinámica en Compulsión a la repetición, Freud 1914. Especialmente en este caso de Sasa podemos tomar en cuenta que su estructura psíquica se vio afectada. En primera instancia por el ello, sus deseos de libertad sexual y autonomía se vieron reprimidos por una culpa religiosa, pulsión versus norma. Por otro lado, el yo se vio debilitado por inhibición y dispersión de sus deseos. Ella no sabía mediar entre deseos y exigencias externas. Esto le causaba una ansiedad traumática que pudimos ver reflejado en su historial. El superyo fue punitivo, ya que ella se decía a sí misma debe ser sumisa y eres culpable. Esto generó masoquismo moral, autocastigo, transgredir normas. Por última, por siguiente, los mecanismos de defensa que utilizó nuestra paciente fueron represión. No recuerdo detalles de la violencia sexual, fue alguna de las frases que mencionó, y esto se ve reflejado en una teoría de Freud que se llama exclusión de la conciencia, en 1915. En uno de sus libros se vio la identificación con el agresor. Por otro lado, internaliza críticas de la expareja, ya usó frases como no valgo nada para reducir su ansiedad. Y también se vio reflejado en sus mecanismos de defensa la regresión, ya que tiene una apariencia descuidada, un retorno a la etapa oral, y esto nos demuestra que tiene una dependencia extrema. Ok, tomando en cuenta las técnicas de la evaluación psicodinámica en el caso de Sasa, las aplicamos según el modelo de Maganto de 2009. Utilizamos varias técnicas, una de ellas fue la entrevista libre. El procedimiento que usamos fue la asociación libre sobre sueños y pesadillas. Una de las preguntas que más le hicimos fue ¿qué imagen ve cuando sueña? El objetivo y la teoría nuestro objetivo fue analizar símbolos de agresión. Por ejemplo, los hematomas que presentaba, igual a un autocastigo inconsciente. Otra de las técnicas que usamos fue el test de Rorschach, que es muy famoso. Su respuesta a las láminas fue el procedimiento que usamos. Le preguntábamos qué ve aquí, y uno de los ejemplos que tomamos en cuenta fue en la lámina 5 una figura autoritaria. El objetivo y la teoría fue identificar la proyección de figuras de poder, según Exner 1993. Usamos también la técnica del test de apercepción temática. Esta técnica evaluaría los conflictos internos y patrones de relación afectivas. Tomamos en cuenta las historias con la lámina 13MF, que es una mujer en la cama y un hombre de pie. El objetivo fue explorar fantasías de sumisión en relaciones y tomamos en cuenta el conflicto edípico actualizado. Usamos también la técnica de análisis transferencial. Registramos reacciones ante terapeutas y tomamos en cuenta, le hicimos preguntas como ¿siente que yo decido lo que debe decir? El objetivo fue detectar la repetición de dinámica sumisa. Esto lo tomamos en cuenta de una teoría de Freud en 1912, la dinámica de la transferencia. Y por último, quiero mencionarles la síntesis diagnóstica psicodinámica de este caso. Tomamos en cuenta 3 factores importantes. El primero fue el conflicto nuclear de Sasa, ya que ella obtuvo un trauma de abuso por mandatos religiosos. Tiene una culpa inconsciente. Esto según Freud en su libro, y tomamos en cuenta la pulsión de muerte dirigida al yo. Por otro lado, la estructura. Sasa presenta una neurosis, un juicio de realidad conservado, pero yo debilitado por defensas primitivas, en el libro de Kernberg, 1984. Y por último, una fijación libidinal. En su etapa fálica, ya que ella presenta un conflicto en su sexualidad por su superyo punitivo.
Por último, quiero compartir esta frase con ustedes, que es: el descuido físico no es pereza, sino regresión a una fijación oral por la carencia afectiva infantil. Gracias. Hola, mi nombre es Lady Soto y les voy a hablar sobre el plan de tratamiento psicoterapéutico. En esta ocasión, el objetivo psicoterapéutico propuesto fue facilitar la elaboración psíquica del trauma que vivió Sasa durante su relación abusiva, ayudándola a resignificar o a darle un sentido nuevo a lo ocurrido y así fortalecer su autoestima, construir una narrativa coherente sobre su historia personal. La técnica que se aplicará en esta ocasión es la psicoterapia psicodinámica breve, o también llamada PPB, centrada en el trauma con un enfoque especial en el proceso de internalización de la culpa, ya que Sasa arrastra una fuerte carga emocional ligada a creencias aprendidas en su entorno tanto familiar como religioso, los cuales la llevaron a normalizar la violencia y a culparse por lo vivido. Trabajamos con un número de 12 sesiones en total, donde las cuales en las primeras sesiones se trabajó principalmente en generar confianza con Sasa, escuchando con empatía su historia y validando su experiencia. Así fue que se recogieron los datos importantes sobre su vida y se comenzó a explorar su motivación para sanar. Luego de esto se evaluaron los síntomas que presenta actualmente, como el miedo, las pesadillas o la culpa, explicándole de forma sencilla que muchas de estas reacciones son normales tras vivir una situación traumática. Esto ayudó a que Sasa no se sintiera rota o débil, sino que pudiera ver sus respuestas como parte del proceso. Y finalmente se empezó a explorar su historia familiar y sus primeras relaciones, buscando entender cómo esas experiencias han influido en su forma de vincularse con los demás y por qué fue más vulnerable a una relación abusiva. Continuó con el procedimiento psicoterapéutico en la cuarta sesión, en la cual se exploraron las formas en que Sasa se ha estado protegiendo del dolor, como evitar recuerdos, negar lo ocurrido o desconectarse emocionalmente. A través de ejercicio de expresión libre, fue posible que comenzara a hablar con más libertad sobre lo que siente y piensa sin miedo al juicio. Y en la quinta sesión se empezó a trabajar la culpa, esa misma culpa que carga por lo que vivió. Se analizaron frases que se repite como fue mi culpa o yo lo permití, ayudándola a entender que esas ideas no le pertenecen, sino que vienen de creencias aprendidas en su entorno y que este paso fue clave para empezar a liberarse del autorreproche y recuperar su autoestima. Continuamos con el procedimiento psicoterapéutico de las sesiones de las 6 a las 12. La sesión 6 es iniciar la reconstrucción del relato traumático a través de una narración estructurada del trauma. Le permitirá a Sasa reconstruir su historia con distancia emocional y sentido de control. La sesión 7 es trabajo simbólico del trauma a través de la expresión simbólica. Sasa podrá externalizar sus emociones complejas no verbalizadas. La 8 se trata de trabajar la imagen corporal y somatizaciones. Se aplica un enfoque corporal psicodinámico, lo que permite a la paciente tener conciencia de su cuerpo como portador de memoria emocional utilizando técnicas de respiración y escaneo corporal. En la segunda mitad del tratamiento se profundizó en la reconstrucción del trauma, permitiendo a Sasa narrar su historia desde un lugar más seguro. Se utilizaron recursos como la escritura simbólica y el trabajo corporal para ayudarla a procesar emociones reprimidas y reconocer cómo su cuerpo ha llevado el impacto emocional. La sesión 9 es la reestructuración cognitiva de creencias dañinas como eres tonta, tú no vales para eso, por medio de técnicas cognitivo-conductuales breves dentro del marco psicodinámico. Se busca desafiar las creencias internalizadas relacionadas con género, amor y autovalor. La sesión 10 es trabajo con transferencia y contratransferencia, observación de dinámicas proyectivas para ayudar a Sasa a reconocer cómo proyecta figuras significativas, como su padre o expareja, durante la terapia. La sesión 11 es consolidar avances y preparación para el cierre. Se busca la integración emocional y la capacidad para establecer límites del paciente. Y por último, la sesión 12 es el cierre terapéutico y plan de mantenimiento.
Por medio de la reflexión final y el esfuerzo del aprendizaje, se le da al paciente la posibilidad de la derivación a un grupo de apoyo si es necesario y un plan de seguimiento. Aquí se trabajaron creencias negativas sobre sí misma, vinculadas a su crianza y la relación abusiva, y se exploraron dinámicas de transferencia ayudándole a identificar cómo repite patrones afectivos con figuras actuales. Finalmente, en las últimas sesiones se consolidaron los avances, mejorando su autoestima, su capacidad de poner límites y se diseñó un plan de seguimiento para continuar su proceso fuera del espacio terapéutico. Como cierre y conclusión, este caso mostró cómo el modelo psicodinámico permite ir más allá de los síntomas, accediendo a las raíces profundas del malestar emocional. Como aprendizaje entendemos que el cambio terapéutico no solo ocurre en aliviar el dolor, sino al darle sentido a lo vivido, permitiendo al paciente reconstruirse con mayor conciencia, autonomía y dignidad emocional. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Tiffany Sánchez. Hoy tenemos un diagnóstico con enfoque psicodinámico. Analizaremos el caso de Sasa, una joven que presenta síntomas de un estrés postraumático, conocido por sus siglas como el TEPT, y exploraremos cómo un enfoque psicodinámico nos ayuda a comprender las raíces de ese sufrimiento. En los criterios basados en el diagnóstico para el TPT nos basamos en el código F43.10. Comenzaremos revisando cómo los síntomas de Sasa se ajustan a los criterios establecidos por el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En cuanto al criterio A, tenemos la exposición a la amenaza o acontecimiento traumático. Sasa vivió una relación abusiva de 2 años marcada por control, manipulación, violencia psicológica y hasta abuso sexual. Esto representa una exposición directa a un grave evento traumático. En cuanto al criterio B, tenemos los síntomas de intrusión. Sasa experimenta pesadillas recurrentes relacionadas con ese abuso y su tendencia a internalizar los eventos vividos también sugieren la presencia de recuerdos intrusivos. En cuanto al criterio C, tenemos la evitación persistente a los estímulos asociados a dicho trauma. Observamos un reentrenamiento social y la ausencia de la interacción con sus amigas, lo cual puede interpretarse como una evitación de las situaciones que le recuerdan el trauma. Sasa usa la represión y la negación para no confrontar su dolor. En cuanto al criterio D, tenemos las alteraciones negativas y cognitivas del estado de ánimo. Sasa presenta pensamientos negativos de culpa y una marcada autopercepción de culpa. La desmotivación es un punto clave que cumple con este criterio. En cuanto al criterio E, tenemos las alteraciones importantes a la activación y a la reactividad. Se notan cambios en sus hábitos de sueño, un estado de hipervigilancia y problemas de concentración. Estos también manifiestan su tendencia a la dispersión. En cuanto al criterio F, tenemos la duración de la alteración. Los síntomas de Sasa persisten desde la ruptura y indican que la duración de esta alteración es superior a 1 mes. En cuanto al criterio G, tenemos el malestar o deterioro clínicamente significativo. El cuadro de Sasa afecta gravemente su bienestar general, su rutina diaria, su autocuidado y sus relaciones sociales. En cuanto al criterio H, las alteraciones no se pueden atribuir a efectos fisiológicos o sustancias o afecciones médicas. No hay ningún indicio en el caso de Sasa que se diga que se debe a sustancias o a condiciones médicas. Cuando hacemos un análisis general de este caso, tenemos que el análisis psicodinámico del caso de Sasa revela cómo sus experiencias tempranas y complejos de mecanismos internos han moldeado profundamente su respuesta al trauma vivido. Los mecanismos de defensa, como la represión, la negación y la disociación, son evidentes en su dificultad para procesar este abuso, y su tendencia a la dispersión le permite distanciarse del dolor, aunque ella consta de una integración emocional. Además, la internalización de la culpa se manifiesta en su autorreproche, reflejando un super yo punitivo que le impide reconocer la responsabilidad de su agresor. Estos patrones no vienen desde ahora, sino que se forjaron a partir de sus vínculos objetales tempranos y sus dinámicas familiares, donde la sumisión femenina y la falta de autonomía emocional le impidieron desarrollar límites saludables, predisponiéndola siempre a tolerar abuso. En última instancia, la violencia sufrida se ha generado un deterioro significativo en su autoestima y su sentido del self, llevándola a un estado de, podemos decir, de una
indefensa y de un desinterés por su autocuidado, lo que le permite interpretarse como una regresión psicológica. Desde esta perspectiva, el TPT de Sasa no es una reacción superficial, sino una manifestación compleja de conflictos inconscientes y de patrones relacionales arraigados que requieren una exploración más profunda para su resolución y para que Sasa pueda reconstruir de una manera más sana un self íntegro. Gracias.